Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de libro es la Biblia? ¿Qué me podrían responder ustedes? El libro de vida. Ok. 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 Pero si yo le digo categoría, si la Biblia la tienen que poner en una biblioteca, y la biblioteca está sociología, historia, ¿dónde lo pondrían? Histórico, ¿ok? Histórico o arqueológico. La Biblia habla sobre la creación del mundo, los primeros grandes imperios. También habla, se usa como mapa para poder encontrar restos arqueológicos, para poder encontrar tumbas, castillos. En estos momentos están buscando ese famoso palacio de David que aún parecía ser que lo encuentran, que no lo encuentran, pero todo eso viene de la Biblia. Pero la Biblia no es un libro histórico. La Biblia no es un libro histórico, porque la historia queda en el pasado, mientras que la Biblia es un libro actual que nos habla diariamente, personalmente, a nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, por esa razón la Biblia no la podemos poner en la clasificación de libros históricos. Alguien me dijo que posiblemente la Biblia la podíamos poner como un libro de construcción. ¿Y por qué dice eso, hermano? Vemos dos planos con meticulosos detalles, increíbles detalles. Vemos como el arca de Noé, Dios le proveyó los planos para crear una barca de más de 50 metros de largo. Increíble. Para hacer una barca de madera antes de que los barcos se hicieran de metal, era algo increíble jamás antes hecho. También podemos ver los planes del templo. Estamos hablando de que el templo, hasta el último clavito, los materiales, la madera del Líbano, si hoy en día ese templo se construyera, posiblemente las maderas del Líbano tuvieran que comprarlas en el mercado negro, porque no creo que se las vendan, pero lo más seguro es que estén usando estos mismos planes. Podemos hablar también que la Biblia es un libro de ciencia. Yo no sé si ustedes se han puesto a leer el libro de Levíticos, cómo la Biblia se usa para prevenir epidemias. ¿Ustedes sabían que si alguien tenía lepra, los sacerdotes eran los que tenían que revisar y tenían exactamente todo y cada uno de los síntomas que alguien sufriendo de lepra podía tener, y automáticamente los ponían afuera? Algo que nosotros hace 2 años comenzamos a entender mucho más, que es el aislamiento. ¿Sí? Lo aislaban completamente. La Biblia habla de, antes de que se entendiera los microbios y los microorganismos, la Biblia dice que debíamos usar materiales como el bronce para prevenir las bacterias y hongos. Ustedes saben que las manillas de bronce matan hasta 99% las bacterias y los microbios sin necesidad de limpiarlos. O cuando ustedes van a estaciones de trenes antiguos y edificios en Inglaterra que son muy antiguos, ustedes van a ver que los pomos, las manillas de las puertas, los rieles por donde pasan las manos son de bronce. ¿Sí? Y es por esa razón. La Biblia ya nos decía. Pero la Biblia no es un libro de ciencia. ¿De qué piensan ustedes que puede ser la Biblia? Aparte de ser un libro de vida, que en realidad sí es. ¿Sí? Habla de la ciencia de Dios, conociendo a Dios, pero no solamente conociendo a Dios. La Biblia es un libro de ley. Es más, los primeros 5 libros de la Biblia se llaman la ley. Los siguientes libros después de el Pentateuco son los libros históricos, que también algunos de ellos son llamados jueces, una palabra legal. Después de eso vemos a los profetas, y los profetas llevan la palabra de Dios al pueblo diciendo, ¿han violado la ley de Dios? Y estos son los castigos acerca de eso. Luego los profetas dicen, esta es la salida del castigo. Una de las leyes es, cada vez que plantes años, al 7º año, dale un año de descanso a la tierra.
El pueblo de Israel no siguió eso. Vino Nabucodonosor y se los llevó 70 años a Babilonia. Justamente la cuenta histórica para darle el descanso que el pueblo de Israel no le dio a la tierra. Luego vienen los evangelios. ¿Y cuáles son los evangelios? Hablan del cumplimiento de la ley. La ley, tal cual, la ley bíblica se divide en 3 diferentes partes. ¿Qué piensan ustedes cuáles son esas divisiones? Porque la ley no es una sola. ¿Sí? La ley se divide primero que todo en la ley de los sacrificios. ¿Sí? Adán y Eva pecaron. ¿Y qué hizo Dios? Mató animales y les quitó el taparrabos que tenían de higueras y les puso cueros. Los vistió. ¿Cierto? Porque antes de eso, Adán y Eva andaban encuerados por todo el Edén. Hasta que pecaron. Y Dios les mostró un sacrificio. En el medio de esos sacrificios, nada más y nada menos, está Levítico 16. Y Levítico 16 es una ley preciosa porque habla de 2 machos cabríos. Se les pusieron uno al frente del otro, se les dio suerte entre ellos, a uno se les dejó libre y al otro se les sacrificó. Siendo sombra de lo que debería venir en la cruz entre Jesucristo y nosotros. Aquí está nuestro Señor Jesús, aquí está Alberto Acosta. A Alberto Acosta se le dejó libre. Jesucristo pagó por los pecados de Alberto Acosta. En el medio de todo eso, de la ley de los sacrificios y de los diferentes tipos de sacrificios, los sacrificios de cereal, los sacrificios de vísceras, todos esos sacrificios, si pueden leerlo, es una lectura un poquito con mucha sangre. Y si son vegetarianos, puede ser que no les guste, pero es una lectura espectacular porque entienden lo que Dios hacía por medio de ellos. Segunda ley era la consagración de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían un tipo de ley, tenían que ser de una familia, de la familia de Aarón, familia levitas. Tenían que entrar una sola vez al año al lugar sagrado. Solamente podían entrar con un cordón atado a los pies. Tenían que estar vestidos de blanco completamente, de lino no mezclado. Tenían que tener un éfod con todas las piedras. Hasta los calzones que usaba ese sacerdote tenían que ser blancos, limpios, sin impurezas. Y luego tenemos la ley que nosotros más conocemos, que es la ley de la pureza o la santidad, referida a la relación entre Dios y los demás. Es decir, la ley moral. La ley moral nunca, jamás va a pasar. La Biblia nos habla de conceptos legales y aquí podemos hablar de muchísimos conceptos legales. Y esta tarde vamos a intentar ir de un concepto legal al otro. Voy a intentar no hacerlo muy largo, pero quisiera sentar las bases al centro de la enseñanza de hoy y a una palabra en específico. Una palabra en específico para poder entender más cómo la Biblia se defiende sola. La Biblia no nos necesita a nosotros para defenderse. En absoluto. Ustedes van a encontrar hoy que la Biblia fue escrita de una manera legal, de una forma que no da dudas a la existencia de todos los hechos que pasaron. En la Biblia conseguimos conceptos como el matrimonio, el divorcio, las reglas y su carácter legal. Podemos ver la protección a los extranjeros. Recuérdense que la palabra hebreo significa extranjero y Dios acentúa al pueblo de Israel, cuidado con los extranjeros porque tienes que recordarte que tú fuiste extranjero en Egipto. Los pactos, los famosos pactos, los 5 famosos pactos entre Dios y su pueblo y el nuevo pacto en Jeremías, de la cual nosotros estamos cubiertos por ese nuevo pacto, el cual Jesús, cuando partió el pan y dio el vino, se recordó, este es el nuevo pacto. ¿Y qué es un pacto? Es un contrato,
Es un contrato legal en donde se necesitan testigos, en donde se necesitan dos partes y cada una de las partes tiene que dar algo. ¿Sí? Muchos de esos pactos, como el pacto que nos cubre a nosotros, Dios dice, no necesito nada de ti, yo lo doy todo. Otros pactos, como el pacto de David, dice, mientras que tú y tu generación me sigan, yo estaré contigo y tú vas a ser rey. Ese pacto se rompió. Israel se dividió y los hijos de David, los nietos de David, separaron el país. Hay pactos, hay tratos de compraventa, todo lo relacionado con el carácter legal y civil. El pecado, lamentablemente, separó al hombre de Dios. La palabra dice que el hombre está destituido de la presencia de Dios. Ustedes saben que en la Biblia no hay cárcel, pero ustedes van a decir, hermano, pero Pablo fue tirado a una cárcel. Sí, pero esa fue una cárcel romana. La Biblia, la ley de Dios, no hay cárceles. La paga del pecado dice que es la muerte. Es la separación de Dios. La palabra pecado significa estar con una flecha y fallar el blanco. Yo no sé si ustedes se recuerdan, los más jóvenes, los más viejos indudablemente, pues los más jóvenes no se recuerdan de la apertura de las Olimpiadas de Barcelona, cuando este hombre, Ballesteros, con un arco en la noche, el arco con fuego, lanzó y a 200 metros, 100 metros, algo así, llegó y le puso el fuego a el fuego olímpico. Yo no sé si ustedes se recuerdan esas imágenes, pero el pecado es algo así. Imagínense a este señor Ballesteros con el arco y con la flecha y que la flecha no llegara. ¡Ay, qué pena! Pero sí llegó. A él le llegó, a nosotros no nos ha llegado. Nosotros seguimos fallando. Y eso es el pecado. Y el pecado, la paga es la muerte. No hay cárcel. No hay fines. Solamente la muerte. Para Dios no existen cárceles, solamente existe una palabra que se llama restitución o rendición. El famoso ojo por ojo y diente por diente. Ojo, no estoy hablando de venganza. Dios no quiere la venganza de nadie, sino quiere devolver algo perdido al estado inicial. Es decir, restituir lo perdido para algo similar del mismo carácter o valor. Ejemplo, yo tengo una mula, un burrito. Alguien se roba mi burrito y trabaja con el burro y se muere la mulita, el burro. Y yo me quedo sin burro. ¿Me sirve algo de que esa persona vaya preso? ¿Por robo? No. No. Con lo ganado del trabajo de esta persona, yo quiero que me den una burrita nueva de último modelo. Porque ¿de qué me sirve la burrita muerta? A menos que le pongamos unos frijolitos, que la felicitemos y nos comamos unos burritos, ¿verdad? Pero en este caso, yo lo usaba para mi trabajo, para la manutención de mi familia. Es decir, ojo por ojo, restitución. Y eso es algo básico en la Biblia que vamos a ver una y otra vez a través de todas las historias de la Biblia. Es lo más legal, es lo más justo para la sociedad. Yo no sé si ustedes saben que en el país donde estamos nosotros existe 1,5 millones de presos en Reino Unido. 1,5 millones de presos. Todos comiendo, durmiendo calentitos. Señor carcelero, súbale la calefacción porque está muy frío. ¿Cómo no? Y muchísimas de las víctimas, nunca se les hizo justicia. Ojo, no todos los delitos de las personas que están en las cárceles pueden ser restituidos, pero esto es otra conversación bíblica del libro de Levítico. La Biblia habla muchísimo sobre el cumplimiento de la ley. Nuestro Señor Jesucristo dice, porque en verdad les digo que hasta que no pase el cielo y la tierra no se perderá ni una sola letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Hasta que toda se cumpla. Juan 19:30 nos dice algo espectacular.
Entonces Jesús, cuando tomó el vinagre que él mismo pidió, dijo, consumado es, cumplido es, e inclinando la cabeza entregó su espíritu. Y eso nos hace una línea directa entre la cruz y Levítico 16. Él se ofreció, macho, perfecto, sin fallas, ni un solo hueso de su cuerpo fueron rotos. Entre otras 20 y pico de profecías que se cumplieron en ese momento, que la ley se cumplió en ese momento. Cumplido está. Inclinando su cabeza, entregó su espíritu. Legal, legal, legal. La Biblia no se esconde su carácter legal. La Biblia dice que, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre. A Jesucristo, el justo. En Apocalipsis vemos otra fase legal de nuestro Señor. Esta a muchas personas no les gusta, porque lo vemos como juez. No de defensa, porque los que defienden son los abogados, los que ejecutan la acusación, y los que se piden que se pruebe la acusación son los jueces. Y vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, el cual montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Se recuerdan hace un mes cuando escuchábamos la prédica de Navidad del pasaje de Isaías? Los nombres del niño Manuel. Justo, fiel y verdadero. Y con justicia juzga. Y esta es la parte que menos me gusta. Y hace la guerra. Con justicia juzga y hace la guerra. La Biblia nos habla de redimir. Gálatas 3:13 por medio de Pablo nos dice, Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Redimir, rescatar, comprar por precio. ¿A quién? A nosotros. Éramos esclavos del pecado. Él pagó ese precio impagable por nosotros, que solamente podía pagar Él. Habla de adopción. La Biblia nos dice algo de adopción. ¿Se recuerdan que Jesucristo mismo fue adoptado por José? Si abrimos el primer capítulo de Mateo, conseguimos una cantidad de nombres parecida a ser que interminable, que leyendo todos los nombres son largos. Y al final de esa lista vemos el nombre de José. Una línea directa entre Adán, pasando por Abraham, los padres del Antiguo Testamento, pasando por David hasta llegar a José. Él fue adoptado. Y la adopción en la Biblia significa, no importa si no tienes rasgos sanguíneos, es tu padre, tú tienes el derecho pleno, completo, irrechazable por nadie de ser el hijo del que te adoptó. Pero en este caso, Juan 1:12, uno de los versos más espectaculares de toda la Biblia para mí, nos dice, pero a todo el que lo recibieron se les dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Es decir, a los que creen a su nombre. Yo tengo el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y lo digo de una forma humilde, pero a la misma vez me apodero de ese derecho. Ese derecho es mío, nadie me lo puede quitar. Fíjense algo. Y aquí es donde es importante tener versiones de la Biblia que sean palabra por palabra y no ideas por idea. Reina Valera usa un poquito de palabras diferentes. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio la potestad de ser hijos de Dios. Me gusta más la Nueva Biblia de las Américas porque la palabra derecho es mucho más moderna que la palabra potestad, pero habla de autoridad. Ahora, en la traducción en lenguaje actual y en Dios habla hoy, hicieron algo completamente errado. En el lenguaje actual dice, pero aquellos que
que la aceptaron, creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Llegaron. Se le quita toda la autoridad. Llegar es que por mis propios pasos, por mis propios actos, por mi propia justicia, yo llegué. No me está diciendo que yo tengo la autoridad, que yo tengo la potestad, que tengo el derecho de ser. Algo dado a mí. No, aquí dice llegaron. Dios habla hoy, cambia esa palabra a otra y dice, pero a quienes le recibieron y creyeron en Él, se les concedió el privilegio. Indudablemente es un privilegio, pero no tiene el peso legal. Recuérdense que los documentos legales pareciera ser que solamente pueden ser leídos por abogados, ¿cierto? Hay palabras extremadamente legales y tienes que tener una educación con un contexto legal para poder entender la mayoría de esas palabras. Pero el quitar estas últimas dos versiones, ese peso de esa palabra, ellos quitaron una palabra que en griego significa exausia. Es exausia. Ellos quitaron esta palabra cambiándolo por privilegio y llegar, lo quitaron del original y lo que no sé si ellos entendieron que al quitar esta palabra, el error que cometen, esa palabra exausia luego la usa Jesucristo en Mateo 28, 18. Una vez que Él resucita, Él dice, toda exausia, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa? Que al usar esa misma palabra, exausia, en toda autoridad se me da, es la misma palabra que se le da a mi derecho de ser adoptado por Dios. Yo tengo toda la autoridad, nadie la puede quitar, ni en el cielo ni en la tierra. Y por eso es extremadamente importante esa palabra. Ahora, la autoridad que se le da a Jesucristo. Y fíjense que vamos hilando de una palabra legal a otra palabra legal. Ya vamos a llegar a la palabra inicial que quisiera desarrollar esta tarde. Ahora, ¿para qué es esa autoridad? Le pregunta Poncio Pilato. ¿Así que tú eres el rey? Le pregunta Poncio Pilato. Y Jesús le dice, tú dices que yo soy el rey. Fíjense que no le contesta de una manera positiva, pero no lo niega. Pero luego le dice, para esto yo he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús mismo dice que Él no hablaba nada, que Él no hablaba absolutamente nada que no viera del Padre, para dar testimonio de la verdad. Ahora, la palabra verdad, no nos vamos a meter esta tarde por ahí, pero hay muchísimas cosas que se pueden hablar. Ahora, la autoridad que Jesucristo se le dio era para ser rey sobre el cielo y sobre la tierra. Palabra total. Pero ahora quiero que nos detengamos en esta palabra testimonio. Y es la palabra donde vamos a desarrollarla esta tarde. Y es extremadamente importante. Ya les voy a decir por qué. La palabra testimonio, ser testigo, tiene tres significados. En el hebreo viene de la palabra et. Así que cuando vean un Eduardo, un Edward, significa repetir o hacerlo de nuevo. Eso es lo que significa testigo. Luego le voy a dar ese significado en griego. Dice la palabra o los diccionarios bíblicos que un testigo es alguien que tiene un conocimiento directo. No es que alguien me lo dijo, porque si yo te lo digo a ti, ya tú no eres testigo. No. Es alguien que tiene conocimiento directo de un evento del que puede hablar o hacer un reporte de lo que haya recibido. Dice la palabra en Levítico, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo de lo que vio, de lo que supo y no lo denunciare, también ha pecado. ¿Sí? En la materia civil, fíjese que en la materia civil los testigos son súper usados en la Biblia. Una otra vez, Jeremías fue a comprar la famosa propiedad que compra Jeremías. Para hacerlo tuvo que llevar 2 testigos. Vos
¿Sí se recuerdan de Booz? Nada más y nada menos que el abuelito de David se casó con una no judía, con Ruth, con una moabita. Y para hacerlo, él, al hacer familia, el esposo ser familia de él, él podía usar algo legal que se llama redimirla. Ella era una viuda, él redime a Ruth, pero para poder redimirla tenía que llevar 2 testigos. ¿Sí? En este país, tú compras una propiedad, tú tienes que ir con el contrato, con el deed, y se lo tienes que ir con otras personas, 2 testigos de buen testimonio británicos, con un domicilio fijo, y tienes que decir, yo voy a firmar aquí, ustedes 2 me van a ser testigos de que yo estoy firmando. Y con esa firma, el testigo luego tiene que firmar diciendo, yo vi que esta persona con este nombre, de esta dirección, firmó en el deed, por lo cual tú puedes ir, y eso es un documento legal en ese momento. En materia penal, para condenar a alguien se necesita la disposición de por lo menos 2 testigos. La Biblia dice que si tú llevas una acusación contra un líder de tu pueblo, tienes que llevar hasta 4 testigos. Cualquiera que diere muerte a alguien por dicho de un testigo no podrá ser condenado por un solo testigo. Tú matas a alguien, solamente te vio un solo testigo, no te pueden condenar, pero por 2 testigos. Sí. Cuando a Jesucristo lo fueron a acusar, ¿qué hicieron? Inventaron testigos falsos. Necesitaban testigos para poder llevarlo a la cruz. Pero fíjense algo, la palabra dice que si la persona que va con otra para dar un testimonio falso se encuentra que es mentira, esa persona va a recibir la pena por lo cual el testigo mintió. Es decir, yo y mi compadre vimos a alguien que intentó matar a una señora. Mentira, todo eso era mentira. Entonces, la pena de muerte me cae a mí y a mi compadre por mentirosos. Dice la palabra que ser testigo era un acto un poco peligroso, pero muy legal. Si tú eras testigo de algo que acarreara, de una acción que acarreara la lapidación, ¿sí? Recuérdense que en la Biblia se habla mucho de lapidación. Llévalo fuera del pueblo y lapídalo. Hay muchos, ¿sí? Si tú eres esposo y consigues a tu esposa con otro hombre, la palabra dice, lleva a esa mujer fuera del pueblo y lapídala, ¿sí? Indudablemente con los testigos. Pero, fíjense algo, los testigos tenían que ser los primeros en tirar la piedra. ¿Qué le dijo Jesucristo a la mujer que le llevaron a acosarla? El que no hayan pecado, que tiren la primera piedra. ¿Sí? Entonces, la mano de los testigos caerá primero para él sobre matarlo, según el libro de Hechos. Hay testigos verdaderos y hay testigos falsos. Y hay algo bien importante sobre esta palabra que debemos entender. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. Y Éxodo 20:16 es extremadamente importante para nosotros los cristianos. ¿Saben? Se les viene a la mente por qué este capítulo de Éxodo es importante. ¿Se recuerdan? Los 10 mandamientos. ¿Se recuerdan qué mandamiento es este? El octavo mandamiento. ¿Sí? Dice el octavo mandamiento, no hablarás contra tu prójimo un falso testimonio. Fíjense algo. Saben que Dios es amor. La palabra dice Dios es amor, pero saben que también la palabra dice Dios es justo. Y la palabra justo viene de justicia, es una palabra legal. Entonces, para las personas que solamente ven a Dios como Dios es amor,
y lo ven vestido de rojo, con una barba larga, ese no es Dios, ese es el San Nicolás de Coca-Cola, ese no es Dios. ¿Sí? Y es barba blanca, no barba negra. Entonces, si ustedes nos vamos a Proverbios 6, vamos a ver cosas que van en contra de las personas que piensan que Dios solamente no es dual entre amor y justicia, sino que solamente es amor. La palabra dice, hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 cosas las que Él detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan inocente, el corazón que trama el mal, los pies de los que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en su familia. La Biblia, dependiendo cómo la leas y dependiendo de quién eres tú, te puede dar un sabor distinto. ¿Qué quiero decir? Si tú de alguna manera tienes un poquito de conocimiento de ley, puede ser que veas la Biblia de una manera diferente. Si estudiaste historia, puede ser que la Biblia la veas realmente de una manera diferente. Algo que me cautivó a mí por primera vez sobre la Biblia fue el libro de Daniel. Fíjense que que tengo un hijo que se llama Daniel. Y es justamente por el libro, por ahí vienen los tiros. Y yo me recuerdo de leer este libro, y el libro era algo increíble. Cómo un hombre en Babilonia, primer ministro del imperio babilónico, luego primer ministro del imperio persa, un hombre judío, no sé si será alto, no sé si será pequeño, pudo haber profetizado por 600, 700 años diferentes imperios que iban a llegar. El imperio griego, el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio romano. Es algo que realmente a mí me cautivó mucho. Entonces, si tú tienes esa parte histórica, indudablemente que la Biblia te va a llamar mucho la atención por ahí. Una de las cosas que yo he hecho en mi vida fue ser funcionario policial. Yo trabajé en la policía y una de las cosas que yo hacía cuando teníamos alguna actuación legal en contra de cualquier persona, levantábamos un acta policial. Y en el acta policial teníamos que poner la razón por la cual estábamos en el lugar donde hicimos la aprehensión de alguien, cuál fue la razón, nos llamaron, vimos algo, nosotros fuimos testigos del acto y actuamos de forma inmediata, alguien nos llamó por teléfono, la central nos llama y nos dicen movilícense a esta parte, que hay un acto de tal, entonces tenemos que poner eso, tenemos que poner la hora, el lugar exacto, la esquina, las calles con todo y esquina. Teníamos que poner qué acto delictivo se cometió en ese momento para que nosotros actuáramos a detener, a quitarle la libertad a la persona. Porque en sí quitarle la libertad a una persona en sí es un delito. Entonces, para nosotros no ser los delincuentes, teníamos que asegurarnos de que actuáramos bajo la ley. Teníamos que poner todo eso y teníamos que automáticamente, en el momento que tú estuvieras seguro, entre las personas buscar 2 o 4 testigos de buen testimonio, de domicilio, mayores de edad, y teníamos que tomarle los datos a esta persona para que sirvieran de testigos del acto que se había cometido. Entonces, esta experiencia que yo tuve por algunos años de mi vida, cuando yo voy a la lectura principal de hoy, y todo esto hasta ahora ha sido la introducción. ¿Sí? Entonces,
a la Torá principal me sirve a mí para ver cosas en la Biblia que posiblemente ustedes, si no tienen el mismo tipo de conocimiento, no lo ven. Sobre todo, si me ayudan por favor a buscar en el libro de Lucas, y vamos a ver un capítulo, sobre todo la parte inicial, que muchas veces pensamos que son los saludos, y es el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 4. Entonces, la pregunta es, ¿quién se detiene a leer los primeros 3 o 4 versículos de un capítulo bíblico? Casi nadie, porque siempre son de saludos. Sí, de saludos, pero esto es muy importante. Entonces, las lecturas iniciales de hoy es Lucas 1, y luego vamos a ir a el segundo libro de Lucas, que el segundo libro de Lucas no tiene el título así en la Biblia, sino que es el libro de Hechos, pero en realidad es Lucas segunda parte. ¿Están de acuerdo? ¿O piensan que lo estoy...? Sí, ok. Entonces, fíjense que él escribe aquí, Lucas, a un señor que se llamaba Teófilo. Y este señor Teófilo, por el nombre sabemos que era un hombre griego, no era un hombre judío. Sabemos que Lucas no era judío, era griego. Y Lucas toma una forma de escribir su evangelio y el libro de Hechos de una manera única. Y lo hace, me imagino que se entiende de la forma que escribe Lucas, que él era doctor. Se entiende que era un hombre que de alguna manera entendía que la ciencia tiene mucho de repetición, ¿sí? Hay un concepto que se llama locura, y ese concepto dice que si tú tienes los mismos factores diarios y haces lo mismo, esperando resultados diferentes, eso es locura. ¿Sí? Entonces, Lucas tenía esa forma de ver las cosas, y aquí vamos a ver las palabras que usa, y no leamos por encima, sino que vean la intención de cada una de las palabras que él usa. Dice Lucas 1, y lo voy a leer primero de la Nueva Traducción Viviente, y luego voy a ir a la Nueva Biblia de las Américas. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Muchas personas. Fíjense algo. Cronológicamente se entiende, no por mí, sino por personas que han estudiado la Biblia, la historia, la cronología de los diferentes libros del Nuevo Testamento, que Marcos fue el primer libro, el primer evangelio publicado. Cuando digo publicado es una carta, yo se la mando a alguien la copia y se la manda a diferentes iglesias. ¿Sí? De esa manera es lo que entendemos. Se entiende que Marcos y Lucas, conjuntamente con Pablo, cuando Pablo estaba preso en Cesarea, estaban juntos y entendían que era lo importante de escribir, de ponerlo en black and white, como dice en inglés, todo lo pasado. Entonces, por eso es que se ve que Lucas tiene la intención, he intentado escribir un relato de los hechos. En la Biblia de las Américas dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden una cosa detrás de otra, en orden, en importancia, en qué es lo más importante, y escribir una historia. La palabra historia aquí no me gusta mucho, sino que me gusta más la palabra que usa en traducción viviente. Hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares. ¿Sí? Y aquí es donde viene la palabra latina, ¡ojo! Porque oculares significa, a mí no me lo contaron, yo lo vi. A mí no me contaron cuentos chinos, aunque posiblemente suene medio racista, aunque uno diga cuentos chinos, así que
digamos, otro tipo de cosas. Entonces, por testigos oculares, los primeros discípulos. Fíjense este segundo versículo en la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Tal como nos dieron a conocer desde el principio, fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Cuando aquí en la Biblia de las Américas hablan ministros de la palabra, la traducción viviente habla de los primeros discípulos, de los 12, posiblemente de los 70. ¿Sí? Porque recuérdense que habían 12 discípulos, pero también fueron 70 los enviados a todas las esquinas de Israel. Todos esos son los primeros discípulos. Después de investigar con todo esmero, y aquí la palabra esmero es muy importante, esmero, diligentemente. Habla de hacerlo con diligencia, con celo, en ocasiones con prisa, prontamente, con presteza. Se traduce en Romanos con cuidado, con diligencia, con eficacia. La misma palabra se usa en Corintios. Con solicitud. Es decir, profesionalmente. No como se dice en España, no a las chapuzas. No de una manera rapidita y para que no quede. No. De una manera profesional, con esmero. Desde el principio, ahí es cuando Lucas interviene y dice, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo. No, yo no sé quién es este señor Teófilo, pero al poner la palabra honorable y en la Biblia de las Américas, él excelentísimo, está hablando de alguien con un poder legal, con un poder político legal. ¿Sí? Entonces, yo con esmero decidí escribirte un relato fiel. Entonces, en la Biblia de las Américas cambia un poquito, dice, investigando con toda diligencia, es decir, no dejando nada al azar, no dejando nada sin investigar, no levantando, asegurándome que estoy levantando polvo, lo escribí ordenadamente. 4. Para que puedas estar seguro de la veracidad, de la verdad, de todo lo que te han enseñado. Biblia de las Américas, para que sepas la verdad precisa. ¿Sí? Las personas que construyen. Hay algo que en construcción se dice mucho. Mide 2 veces y corta una. Hay que ser preciso. Tú mides 2 veces para asegurarte de que si son 30 centímetros, que realmente cortes 30 centímetros. Porque si cortas un poquito más, puede ser que lo arregles, ¿cierto? Porque puedes hacer un segundo corte. Pero si cortas 28, pues tienes que tirar la pieza y volver a hacerlo. Entonces, precisamente, ¿sí? Ordenada y precisamente acerca de las cosas que te han enseñado. Entonces, se usan palabras legales, relatos, informes, testigos oculares, primeros discípulos, esmero, diligencia, profesionalismo, fiel, algo que es fidedigno, es decir, que no tiene falla. La música hoy en día se graba en bitrates, y los bitrates es una medida informática que habla de la fidelidad del audio, que el audio es lo más cercano a estar en vivo. Cuando el pastor toca aquí los domingos con su guitarra, es la mejor manera de escucharlo, pero se graba en la consola con alta fidelidad. Entonces, eso es lo que Lucas está intentando hacerlo, de alta fidelidad. Ahora, brinquemos a el segundo libro de Lucas, es decir, Hechos. Entonces, fíjense algo, mientras que lo van buscando, mientras que las hojas van pasando, una de las cosas que hacen los
hombres más interesados en la Biblia, los que tienen más conocimientos, es la lectura de las palabras para hacer la conexión, para dar la autoría de quien escribe Hechos. Y una de las cosas que primeramente encontramos en el libro de Hechos 1 es, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto le da automáticamente, aunque Lucas no firmara la carta, le da la autoría a Lucas del libro de Hechos. Hasta, versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, pruebas, testimonio, apareciéndosele durante 40 días y hablándole todo lo relacionado con el reino de Dios. Reuniéndolos le mandó a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, y porque Juan bautizó con agua, pero ustedes también serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿cuándo restaurarás el tiempo del reino de Israel? Jesús le contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Serán mis testigos. Esta es una palabra clave acá. Recuérdense, repetir, decir, repetir. Entonces, ellos mismos fueron los que en Lucas, en ese primer capítulo, él dice que ellos fueron testigos oculares de la venida de Jesucristo. Nadie se los contó. Nadie absolutamente se los contó. Jesús antes había contestado, así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y la verdad es la salvación de la humanidad por medio de la cruz. Fíjense algo. Nosotros, hoy en día, en ningún museo, ni en ninguna librería, ni en ninguna biblioteca, van a conseguir ni un solo de estos pergaminos, cueros, papiros escritos, originales, escritos directamente por Lucas, ni por Mateo, ni por Juan. No hay ni uno solo. No hay ni uno solo. Pero Lucas y Pablo, por medio de su investigación, pudieron recaudar de primera mano todo lo pasado por el Señor Jesús, todo lo pasado por los 12, todo lo pasado por los 70. Ahora, fíjense algo. Nosotros los seres humanos tenemos algo bastante peculiar, que nos encanta escribir las cosas y nos encanta pelear y nos encanta discutir. Cada vez que los padres de la Biblia escribían un mensaje, una prédica o discutían sobre la Trinidad, discutían sobre cualquier cosa, automáticamente hacían referencia a un documento que, aunque no lo tengamos, da la veracidad, da la seguridad al cristiano de que ese libro existió. De que ese libro existió. Algo increíble. De todos los manuscritos que existen, hay más de 5.856. No es que los conté, sino que esos son números conocidos entre el mundo judío y cristiano. Del primer siglo no existe ninguno. Del segundo siglo, es decir, del año 101 al 200, solamente 4. Y son fragmentos muy pequeños. Del año 200 hay más de 50. Del año 300, 100. Y después del año 1000 hay más de 5.300.
Pero, de las referencias de todos los cristianos, de los padres de la iglesia, que hacían referencias a todas y cada una de las cosas que se escribió en esos primeros 4 evangelios, en las Cartas Paulinas, en la de Santiago, en el Apocalipsis y todos los otros libros, hay millares de esos originales que dan testimonio, que ponen una línea a eso de lo que existió. Por lo menos, en secundaria, no sé a quién le tocó leer la Ilíada. ¿Sí les cayó? ¿O ustedes saben que no existe ni un solo libro original de la Ilíada? Y que el libro que nosotros conocemos, que lo leímos en secundaria, fue escrito 800 años después de los Hechos. Ustedes saben que Julio César, del cual se han escuchado, ¿cierto? Y de ahí es donde viene la palabra César, la palabra Kaiser, la palabra Can, ¿sí? Julio César, el famoso romano. Hay un libro de él que es muy conocido, desde que son las navegaciones de Julio César. Se escribieron 600 años después de que murió. Nadie absolutamente dice que la Ilíada, nadie absolutamente dice que los relatos de navegación de Julio César son falsos. Pero tienes más de 5.800 manuscritos, tienes infinitos, millones de escritos de cristianos del primer siglo, del segundo, del tercero. No. Y la Biblia se la ponen en entredicho. Por esa razón es que la Biblia usa este lenguaje, un lenguaje judicial, un lenguaje legal, un lenguaje en donde dan pruebas. Fíjense algo, Juan y Pablo, Lucas y Pablo, ellos siguen hablando y siguen dando pruebas y usando este tipo de lenguaje. Hechos 2:32, a este Jesús resucitó, del cual todos nosotros somos testigos. En Hechos 3:15, y le dieron muerte al autor de vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Para guinda de todo el asunto, Pablo en el primer libro de Corintios dice, después de que resucitó, se le apareció a más de 500 hermanos. Al mismo tiempo, muchos de ellos aún viven y otros ya han muerto. Es decir, que Pablo mismo está asegurando que él conoce a los que aún siguen vivos. 500 testigos. 500 testigos. Duélale a quien le duela, de la religión de la cual sean. La Biblia fue escrita para no dejar duda de su existencia. Cristo fue crucificado, siendo el principal representante de este relato. Es imposible borrar de la historia a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, los científicos ya no dicen BC, AC, o Before Jesus Christ, y ahora dicen antes de la historia contemporánea, después de la historia contemporánea. DCE, BCE. Porque no quieren que nada sea así. ¿Sí? Entonces, el calendario que nosotros usamos, que fue un calendario hecho por la Iglesia Católica, le quieren quitar el nombre del calendario juliano y cambiarlo por otro más, por otro nombre. Me imagino que la van a poner contemporáneo. ¿Sí? Intentan quitar la Biblia de todo. Lo interesante de todas estas teorías es que no solamente quieren cambiarle el título a nuestro Señor Jesucristo, extirparle su divinidad, sino borrar la salvación. Ese es el camino de muchísimas religiones y de la sociedad hoy en día. En el caso de los mormones, dicen que todos nosotros podemos ser como Jesucristo. Si nosotros somos buenos mormones y morimos, Dios nos va a dar nuestro propio planeta para que nosotros seamos como Jesucristo. Eso dicen los mormones. ¿Qué le parecen? Perdón, no, ya no podemos decirle mormones. No. Tenemos que decirle los hermanos de la iglesia de Jesús de los últimos días. Si le decimos mormones se molestan. Los musulmanes, en el Corán está escrito
que Jesús no murió. No, Jesús no murió. Jesús, Alá cambió el cuerpo de Jesús por otro judío que estaba por ahí, engañando así a los judíos para que creyeran que era Jesús. Pero ya va, un momento. Pongámonos a pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Corán dice que Alá es un mentiroso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué siempre meterse con la salvación, con la cruz? Si hoy en día pudiéramos llevar los cristianos a la corte a Omar, el autor del Corán, y a Mr. José Smith, los pudiéramos llevar y decirle y ponerle un juicio de que usted intentó copiarse la Biblia. La copió, le cambió los nombres y en vez de Nike es Mike. Es una copia pirata de muy mala calidad. Todos los manuscritos fueron escritos por hermanos como nosotros, los pocos que podían saber leer y escribir, y corrieron como fuego por todas las iglesias. Corrieron como fuego por todas las iglesias. Fíjense que el Apocalipsis fue un libro escrito por Juan, al mismo tiempo que él escribe el Evangelio, al mismo tiempo escribe alrededor del año 90. Ya estaba muy anciano, estaba preso, era un esclavo en una isla de prisión. Y él escribe estos dos libros y los manda en copias, él mismo los manda en copias para 7 iglesias. Eso se recogió como fuego por toda Asia Menor. Recuérdense que aunque no tengamos ni uno solo de estos libros, tenemos infinidad de estos fragmentos o libros completos que vienen de 300 años antes de Cristo, como los pergaminos del Mar Muerto, los pergaminos de Quetefinón vienen alrededor de 700 años antes de Cristo, y en lo que menos alguien lo espere, un pastor en el Mar Muerto intentando encontrar a sus cabras, va a tirar piedras a una cueva y las piedras se van a escuchar cómo rozan, cómo pegan a unas vasijas de barro. Y dentro de esas vasijas, en el año 47, se consiguieron los pergaminos del Mar Muerto. Los pergaminos más completos del Antiguo Testamento que se han podido encontrar. Y saben a dónde está el Mar Muerto, ¿no? En territorio musulmán. Entonces, los que no piensen que Dios tiene sentido del humor, se equivocaron. Los no creyentes y los que atacan la Biblia siempre buscarán cómo desacreditar la palabra de Dios. Siempre intentarán borrar el sacrificio de la cruz. Pero es imposible históricamente borrar al Cristo y al Cristo de la Biblia y a este crucificado. Jesús no es solamente un redentor, que es una palabra legal, es abogado, es juez. Ser testigos es extremadamente importante. La palabra testigo tiene 2 significados. Y con esto voy a terminar. La segunda palabra que nosotros conseguimos en el original, en el griego, es la palabra martureo, de donde viene la palabra mártir. Así que en Hechos 1:8, Jesús le dice a los 12, a sus seguidores, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ser testigo, la palabra significa repetir, hacerlo de nuevo.
En griego, martureo, donde también significa que viene la palabra, como bien lo dije antes, mártir. Y nosotros debemos entender algo importante. Antes de entrar en esta última lectura, si por favor pueden buscar Hechos 23, del 1 al 11. Fíjense algo. La lectura que les voy a dar, conseguimos a Pablo y a un Pablo, Hechos 23, 1 al 11. Y a un Pablo que va a ser llevado preso. Aunque les dije que en la Biblia no hay, en la ley de Dios no hay cárcel, la cárcel a la cual fue llevado fue una cárcel romana, no fue una cárcel judía. Entonces, en Hechos 23 conseguimos a Pablo que está a punto de ser llevado a la cárcel, a ser juzgado, fue a Cesarea, se entiende, Cesarea era la capital romana en Judea, estaba en las costas, alrededor de lo que hoy es cerca de Tel Aviv. La ciudad todavía existe, es una ciudad arqueológica. Y en esta ciudad se entiende que Marcos y Lucas lo acompañaron. En esta ciudad se entiende, alrededor de los años 60, que es cuando Marcos primera vez manda su primer evangelio a varios hermanos, y es donde Lucas se decide a investigar. Él dejando varios años a Pablo en Cesarea, él iba y venía, recorrió completamente todo Israel, buscando testigos. Ojo, esto no es bíblico, esto no está en la Biblia. Los historiadores, por el lenguaje que él usa, aunque él no dice su nombre, conseguimos a un Lucas en el libro de Hechos, que es dejado en el norte de lo que hoy es Turquía, pero Lucas sigue relatando las historias de Pablo de una manera diferente hasta que luego se encuentra nuevamente con Lucas, y la forma que Lucas escribe en Hechos es diferente, poniéndose él mismo en primera persona. Entonces, los historiadores usan este tipo de herramientas dentro de la propia escritura para ver qué es lo que está pasando. Entonces, entendemos que la teoría cristiana dice que Lucas recorrió todo Israel, y entre una de las personas que se entrevista para hacer diligentemente el relato que le escribe a Teófilo es a la propia María. No sé si ustedes se han dado cuenta que entre los nombres largos que está en Mateo no son los mismos nombres largos que está en la genealogía de Jesús en Lucas. Son dos líneas completamente diferentes, pero teniendo en común Abraham, Isaac, Jacobo, David. Era importante. Pero en la línea de María hay una línea levítica. Esa línea levítica no está en Mateo. Entonces se entiende que Lucas entrevista no solamente a María, que aún estaba vivo, sino a muchos de los hermanos que fueron testigos fieles, testigos directos de Jesús, de su resurrección, de su crucifixión. Entonces, por eso es importante que entendamos que el libro de Hechos está escrito de una manera que nos da una seguridad y que podemos respirar profundamente de que no hemos sido engañados. De que los zapatos que tenemos son Nike, no Mike. De que no tenemos un libro pirata, no tenemos una copia. ¿Sí? Que lo que leemos realmente es lo original, es lo fidedigno, es lo fiel. Entonces, aquí les voy a dar la segunda parte de ser testigos. Y lo que Jesucristo le dice, serán mis testigos en toda Judea, Samaria y en los confines de la tierra. Hechos 23:1 dice, Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y le dijo, hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Es decir, le dieron un estate quieto. Hipócrita, a ustedes también los va a golpear Dios. Reaccionó Pablo.
ahí está sentado para juzgarme según la ley. Pregunta, ¿y ustedes mismos violan la ley al mandarme a que me golpeen? 4. Los que estaban junto a Pablo le dijeron, ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote? Hermanos, no me había dado cuenta de que el sumo sacerdote, respondió Pablo, de hecho está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que uno de ellos era saduceo y los demás fariseos, exclamó en el consejo, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito a este hombre, dijeron. ¿Acaso no podría haberles hablado un espíritu, un ángel? Preguntaron ellos. Se tornó tan violento el altercado que el comandante romano, en este caso, tuvo miedo de que le hicieran pedazo a Pablo, así que ordenó a los soldados romanos que bajaran para sacarlo de ahí por la fuerza y llevarlos al cuartel. Está hablando del cuartel Antonia, que aún existen los remanentes arqueológicos en Jerusalén. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que los des también en Roma. Ciertamente Pablo testificó en ese momento al frente de los saduceos, de los fariseos, de Cristo y del Cristo crucificado. Recuérdense, predicar a Cristo sin nombrar al Cristo crucificado no es el Cristo completo. No es el Cristo de la Biblia. Después de este evento, este hombre Pablo, que al mismo tiempo tenía la ciudadanía romana, se apegó a una ley romana que le permitía que no ser juzgado por los líderes religiosos judíos, sino ser juzgado por el gobernador de Judea y hasta por el mismo César romano. Fue llevado al fuerte Antonia y prontamente fue trasladado a Cesarea, la capital política de Roma. Si saltamos a Hechos 23, ustedes van a ver en ese pedacito que no vamos a leer, los problemas de los soldados para llevarlos. Los mismos fariseos intentaron secuestrar en el medio del camino a Pablo y matarlo, pero los romanos no se lo permitieron. Porque también entendemos que había una profecía de parte de Jesús a Pablo diciéndole, vas a ir a Roma. Entonces el comandante, el mismo capítulo, pero esta vez el 23, llamó a 2 de sus centuriones y ordenó, alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería, 200 lanceros, para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Y preparen cabalgadura para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. En Cesarea, Pablo de verdad que la pasó algo de vacaciones, en realidad. Fueron 4 años que se entiende que estuvo ahí. Nuevamente, estos 4 años no están en la Biblia, pero se sabe, cuando nosotros leemos, que él se entrevista con Félix y su esposa. Luego de que se entrevista con Félix y su esposa, pasa un tiempo y se entrevista con Festo, que es el que reemplaza a Félix. Luego se entrevista con el rey Agripa, que no era rey como tal, sino que era un gobernador puesto por los romanos. Todos estos personajes son nombrados históricamente. Hay libros escritos
no solamente sobre Agripa, no solamente sobre Festo, sino de Félix, en qué parte de Francia Poncio Pilato fue mandado, porque fue muy mal gobernador, fue asesinado en Francia. Todo eso está escrito. Y también está escrito que Pablo apeló a César y el mismo Calígula, el famoso hombre que dijo lo del caballo, pues lo del caballo es mentira. Calígula no dijo eso. Estaba loco, pero nunca dijo lo del caballo. Simplemente fueron mentiras para poder asesinarlo y sacarlo del reinado. Pero fue a Roma, donde muchísimos hermanos fueron, lo acompañaron. En Roma escribe muchas de sus cartas y es donde se defiende de sus acusaciones. Pero como bien se traduce la palabra mártir, se defendió al frente de Calígula, predicó al frente de Calígula, cumpliendo así la palabra, pero como mártir fue un mártir cristiano. Y el capítulo 23 justamente es el que estamos leyendo. Predicó el evangelio y murió a las manos de Calígula. No por medio del hacha, sino por medio de la espada. Como buen ciudadano romano, se le daba ese privilegio de morir a espada. Este hombre judío, nacido fuera de Judea, en territorios no judíos, fue mártir, sirviendo como testigo de Cristo en Roma. Oremos. Señor mi Dios, muchísimas gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Muchísimas gracias te damos, Señor, porque podemos salir esta tarde, Señor, con una seguridad de que tu palabra es verdadera, Señor. No es que antes de que comenzara la tarde tuviéramos alguna duda, pero eso nos da muchísimo más aire, podemos respirar profundamente, podemos usar este nuevo conocimiento como un arma, no para defender tu palabra, pero tu palabra se defiende ella misma. Tu palabra es algo increíble, escrita de una manera impensable para cualquier ser humano. Eso también habla de la precisión, de la fidelidad que tú tuviste con tu palabra. Jesucristo mismo lo dijo. Este mundo pasará, pero tu palabra nunca pasará. Gracias, Señor, mi Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por la seguridad que nos das. Gracias, Dios, porque podemos usar este conocimiento para hablar de otras personas, para automáticamente poner nuestra mano en alto y decir, no, lo que tú estás diciendo de mi Cristo es mentira. ¿Qué me intentas decir con eso? ¿De dónde lo sacas? ¿Por qué tú piensas que algo escrito 600 años después, 1800 años después de los evangelios, son más seguros que algo que históricamente es imposible de borrar? Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú, como dice tu palabra, tú aborreces a los arrogantes, a los mentirosos, a los falsos testigos, a las personas que dicen que tu evangelio ha sido corrupto. Sabemos, Señor, mi Dios, que podemos estar seguros de Él. Podemos estar seguros de tu Hijo, que es la palabra verdadera. Y que en esta palabra podemos ir a nuestras casas, dormir con seguridad de que el día que tú vengas, porque vienes, vamos a estar contigo, porque podemos sacar el papelito, el título de adopción que tenemos en nuestras manos y decir, Señor, mi Dios, yo tengo toda autoridad de estar contigo. Gracias, Señor, mi Dios, por darnos esa paz que está en nuestro corazón. Gracias, Señor, por darnos la ley, Señor, por permitirnos entender que debemos respetar la ley del hombre, por permitirnos entender que tu misma palabra dice que sin el cumplimiento de la ley no hay paz. Permite, Señor, mi Dios, que no tengamos que deberle nada a nadie,
que no tengamos que enfrentar absolutamente a nadie por nuestras acciones, sino que nuestras acciones sean fieles a tu palabra, que podamos ser testigos con nuestro comportamiento de que somos cristianos. Gracias, Señor mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.